Compraste una casa con crédito hipotecario, dejaste de pagar, pasan los años y de repente aparece una empresa de la que nunca habías escuchado exigiéndote el pago de la deuda. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Me puede cobrar una empresa con la que yo nunca firmé una deuda hipotecaria? ¿Es legal o se trata de un fraude? En este video vamos a responder estas preguntas y al final te voy a explicar por qué muchos juicios en México, iniciados por empresas distintas al banco que otorgó el crédito, terminan siendo ganadas por los deudores. Soy Alberto Gutiérrez, abogado experto en litigio inmobiliario. Una situación recurrente de clientes que me visitan es la siguiente. Dejan de pagar su hipoteca y durante años nadie los molesta, pero un día tocan a la puerta y una empresa afirma que ahora la deuda se le tiene que pagar a ellos. A veces llegan directamente con una demanda, otras veces con un requerimiento de pago o incluso con una notificación realizada por un notario. La forma en que se presentan pues es variable, pero la constante es la misma. Quieren cobrar una deuda que originalmente tenías con un banco o con una institución hipotecaria. Y cuando esto ocurre, la gente pues se pregunta, ¿es legal que vendan mi deuda? La respuesta corta es que sí, existe en derecho una figura que se llama cesión de crédito y esto significa que el acreedor original, por ejemplo un banco, puede transmitir el derecho de cobrar una deuda a otra empresa o a una persona física. En términos simples, la deuda no desaparece, lo único que cambia es a quién le tienes que pagar, quién tiene el derecho a cobrarte. Y esto ocurre con mucha frecuencia en el sistema financiero. Los bancos suelen vender carteras de crédito vencido a empresas especializadas en recuperación de deuda. Y para hacerlo no necesitan tu autorización. Conforme al Código Civil, el artículo 2926 establece que basta con que tu nuevo acreedor te notifique de la cesión para que tú estés obligado a pagarle a él. Pero aquí surge una segunda pregunta muy importante que me hacen muchos clientes. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que esa empresa que me está cobrando es realmente mi nuevo acreedor y no se trata de un fraude? Pues bueno, para que una empresa legalmente te pueda cobrar una deuda hipotecaria, debe de existir una cesión de crédito válida. Y esto normalmente se acredita mediante un contrato de cesión de crédito y documentos que demuestran que el acreedor original le transmitió a esta última persona el crédito. Estos documentos se tienen que revisar cuidadosamente para asegurarse de que exista una cadena ininterrumpida entre el acreedor con quien firmaste el crédito y quien hoy te está reclamando el pago. En otras palabras, no basta con que vengan y que te digan que una persona compró tu deuda. Debe de poder demostrar jurídicamente que él es el acreedor y que ahora tiene el derecho de cobrar la deuda. Y esto es especialmente importante en juicio. De hecho, como te dije al principio, una gran cantidad de juicios hipotecarios iniciados por empresas que compraron deudas terminan siendo ganados por los deudores. No porque no exista la deuda, sino porque no logran demostrar de forma correcta su derecho para cobrarla. Un requisito conforme al Código de Comercio que debe de cumplir quien adquiere un crédito para poder demandarte es que primero debe notificarte la cesión de derechos. Si no cumple con ese requisito, cuando el asunto llegue a sentencia después de todo el juicio, el juez va a declarar la improcedencia de la demanda por falta de legitimación. Esto no significa que la deuda desaparezca, sino que el juez no puede entrar al estudio de la demanda porque quien la presentó no acreditó correctamente su derecho para cobrarla. Una práctica que a veces utilizan quienes intentan cobrar estas deudas es presentar actas de notificación que en realidad nunca ocurrieron, firmadas por dos testigos para aparentar que la cesión fue notificada. Si estos documentos no son objetados por el deudor, es decir, por ti, el juez va a tenerlos por válidos como si la notificación realmente se hubiera realizado. Estarías aceptando que esto pasó. Por eso es fundamental que al contestar la demanda se objeten esas pruebas, esas notificaciones. Porque si tú logras demostrar que la notificación de la cesión de crédito nunca ocurrió, al final en sentencia el juez va a desechar el juicio. En principio, el acreedor pues sí podría volverte a demandar, pero con una estrategia adecuada, en muchos casos es posible lograr que finalmente ya no puedan cobrar la deuda, porque generalmente son créditos muy antiguos. Si tú quieres evaluar tu caso, puedes contactarme en el sitio web que aparece en la descripción. Verás, muchos de los créditos que han sido cedidos son créditos muy antiguos, como te comenté, y toda deuda tiene un límite de tiempo para poder ser cobrada. Después de ese tiempo, la deuda legalmente ya no puede ser exigida en juicio. A esto se le llama prescripción. La prescripción se interrumpe cuando se presenta una demanda en tiempo, pero si logramos que el juez la deseche porque no se te notificó la cesión, es como si esa demanda nunca hubiera existido. Y en ese escenario sí es posible hacer valer la prescripción del adeudo.
lo que puede tener como consecuencia la cancelación de tu hipoteca sin que tengas que pagar. En la descripción te voy a dejar un enlace a un video donde te explico a fondo el tema de la prescripción de deudas y cómo puedes usarla tú para defender tu patrimonio. Y si tienes dudas sobre cómo saber si has sido demandado, también tengo un video al respecto que te voy a dejar en la descripción.